Imagínate esta escena, una casa, una mesa, y en ella hay este tipo de personas, los mentirosos, los hipócritas, los orgullosos, los fornicarios, los adúlteros, los que adoran ídolos, enfermos, probablemente asesinos. Yo te haría esta pregunta: ¿sentarías con ellos en el mismo lugar? Pero no por posición o por simplemente demostrar compasión, para quedar bien con las personas que tienes a tu alrededor. Pues en medio de ellos había un hombre que estaba comiendo con ellos y dándole de su gracia. Personas totalmente descalificadas, con justa razón, pero los que están lejos de esa mesa, los que se creen verdaderamente religiosos y calificados, son los que critican aquella escena. Te hice imaginar esta escena, pero realmente sucedió. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, en Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. La voy a relatar un poco. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, del cual te hablé en el video pasado, de las 5 señales conociendo nuestro estado espiritual, te voy a dejar acá una notica, o por aquí o por allá, no sé, para que puedas ir a verlo después de que termines este video. Y llamó a Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. Para que fuese uno de sus discípulos, para que lo acompañara a hacer una gran revolución que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero hay algo que no me cuadra en esta historia. Jesús, llamando a un pecador, antes de conocer esta historia, tenía la idea de que hablar con un Dios santo, primero tenía que ir a un templo. Segundo, que no tenía que tener errores. Por eso la clásica respuesta de alguien cuando le invitas a la iglesia es esta: oye, ¿qué tal? ¿Te gustaría conocer a Dios o acompañarme a la iglesia? No, estoy muy joven para ir a la iglesia, la verdad. Quiero disfrutar mi momento, la juventud un poco corta. Eso de seguir muchas reglas como que no me parece realmente. Cuando esté más anciano, ahí sí como que recién puede ser, pero ahora no. Cuando Dios toque mi corazón. Pero la Biblia dice que lo llamó. ¿Pero por qué te digo que él era pecador? Mateo se dedicaba a cobrar impuestos y ellos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Cobraban impuestos a su propio pueblo y muchos de ellos se aprovechaban de las circunstancias y cobraban de más y se enriquecían con eso. Eran considerados traidores, ladrones y pecadores públicos. Y muchas de esas personas que estaban a su alrededor, pues obviamente que los rechazaban y no querían estar con ellos. Y aquí es donde entran los fariseos. Para darte un contexto de quién eran ellos, los fariseos eran un grupo de religiosos muy influyentes en la sociedad en los tiempos de Jesús. Eran conocidos por su estricto cumplimiento a la ley de Moisés y de muchas reglas añadidas por la tradición. Exteriormente parecían muy piadosos, muy compasivos o muy correctos, pero Jesús los confrontó por tener su corazón lejos de él. Eran los espirituales del momento, pero sin compasión. Ellos creían que la justicia era por el comportamiento externo, por cumplir reglas, no por un corazón transformado. Por eso es que muchas personas no se acercan a Dios, porque piensan que solamente es cumplir reglas, dejar esto, dejar lo otro, pero realmente acercarnos a Dios, transformar nuestro corazón. Miraban por encima del hombro a los que no eran como ellos, pecadores, enfermos, extranjeros, mujeres y entre otros muchas personas. Luego, como leímos en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, es importante entender quiénes eran estas personas para ver lo radical que fue Jesús a través de sus decisiones. Los fariseos eran lo que todos pensaban que estaban bien con Dios, y los cobradores de impuestos, como Mateo, como te hablaba anteriormente, eran los que imaginaban nunca iban a tener esperanza. Pero Jesús vino a romper ese molde. No vino por lo que se creían justos, vino por 2 cosas. Es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie, a pesar de profesar en ese momento una religión o amor hacia Dios, nadie era justo. No había ni un justo ni un uno, dice la palabra. Pero Jesús vino
a restaurar la relación quebrada que teníamos con Dios, por el pecado original que cometió Adán y Eva. Eso te lo hablé también en el video pasado. Y segundo, vino por lo que reconocían su necesidad. Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16, seguramente lo has escuchado, lo has leído. O de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que creen van a ser perdonados, pero los que no creen ya son condenados. Esto me hace recordar cuando Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 verso 28 dijo lo siguiente: Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Su intención de los fariseos de alguna manera es correcta, porque ellos querían cumplir la ley. Pero el problema no era ellos. El problema es que su corazón estaba apartado de Dios. Como vimos también en el anterior video, los sacrificios eran importantes en la época. Eran parte fundamental de la purificación y perdón de los pecados. Más allá de ese sacrificio, Dios quería que el corazón del que hacía aquel acto permaneciera en él. Lastimosamente, la mayoría de veces eso no sucedía. De lo que alguna vez el mismo sacrificio lo había librado. En Oseas capítulo 6 verso 6, esto está en el Antiguo Testamento, dice: lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrenda. Es importante nosotros entender este versículo. Las ofrendas, el sacrificio es importante, pero no es tan importante que nosotros poder rendirnos completamente a Dios en cuanto a conocerlo, en cuanto a poder profundizar en quién es Él. Muchas personas se quejan de Dios por cosas malas que suceden, pero no se toman el tiempo de conocer a Dios. Dios no es que quiera lo malo para nosotros, Dios quiere lo mejor, porque su voluntad es darnos mejores cosas. Por eso es que envió a su Hijo único, para poder restaurar esa relación. Pero el hombre, como no lo reconoce, como no cree en Él, automáticamente se condena. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, del versículo 17 en adelante. Hay personas que quieren dar sus mejores ofrendas e intentar portarse bien, pensando que con eso comprarán a Dios para que se mueva a su favor. Pero eso lamentablemente no funciona así. Si has visto provisión en tu vida, aún apartado de Dios, o aún sigues con vida, no es por tus propios méritos, ni por tus estudios, ni por tu profesión, ni siquiera por tus habilidades o dones que tengas, o cualquier religión que tú sigas, sino ha sido por mera misericordia de Dios y su gracia, que es infinita para todas las personas. Por eso es que la Biblia dice: Él es rápido en misericordia, pero lento para la ira. ¿Y cómo le agradece muchas veces el ser humano? Pues le agradece blasfemando contra Dios, quejándose contra Dios e ignorando esta gran verdad. Esto es lo que más me impacta, porque muchas personas, quizás tú lo estás escuchando hoy y ya te han predicado del evangelio, estás alejado, o de repente ni siquiera has aceptado a Cristo en tu corazón, y te han hablado, te han dicho que existe un Dios, el único Dios que puede salvar de la condenación eterna, y aún así sigues ignorando ese mensaje. Y así es como nosotros le respondemos a Dios. Por eso es que el portarse bien, hay muchas personas que van a decir: no, es que yo no hago nada malo, no robo, no hago esto, no hago lo otro. Pero por naturaleza el ser humano se porta mal, desobedece. Desde muy chiquitos nunca nos enseñan a portarnos mal, sino a portarnos bien. Quizás tú no matas con espada o pistola, pero sí con tus palabras. De repente no tienes vicios como el alcoholismo, las drogas, que exponencialmente se ven más graves. Pero sí tienes vicios como comer comida chatarra todo el tiempo, tomar gaseosa exageradamente. De repente tienes el vicio que la mayoría tenemos, y es el vicio al celular, el pasar horas y horas dándole para arriba a la pantalla viendo TikTok. Quizás eso tú no lo ves como pecado, y realmente no es pecado agarrar tu celular, ver TikTok, distraerte un poco. Lo que llega a ser pecado es que eso te lleve a procrastinar, que eso te lleve a perder tiempo, que eso se vuelva lo primordial en tu vida, que ya no puedas vivir con eso. O de repente dirás: no robo, como un delincuente o como un narcotraficante, pero las veces que puedes, mientes. Yo no sé si hasta ahora me has entendido. Necesitamos a Jesús sí o sí, porque todos tenemos estas características. Hay personas que son moralmente correctas ante la sociedad, pero en su estado espiritual están totalmente dañadas, vacías, literalmente muertas. Hay miles de religiones en el mundo. Por ahí investigué y dicen que
hay aproximadamente 4.200 religiones. ¡Wow! Tremendo. 4.200 maneras que el hombre intenta buscar a Dios o acercarse a Dios. Pero la única que te acerca verdaderamente a Él es la relación con Dios, con el único Dios que existe y está vivo. ¿Y qué es la religión? ¡Wow! La religión puede entenderse como un conjunto de creencias, prácticas, normas y rituales mediante los cuales una persona expresa su fe y busca agradar a Dios. Pero cuidado, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús confrontó a los religiosos que ponían los rituales encima del amor, la justicia y la misericordia. ¿Quieres saber la diferencia entre la religión y la relación con Dios? Pues lo podemos ver en la historia que hemos leído. Vemos cómo Jesús, el más santo de todos, se tomó el tiempo de relacionarse con aquellos descalificados que muchos pensaban que nunca iban a tener esperanza. Él se tomó el tiempo de conversar, de comer con ellos, de darle no tan solo comida física, sino comida espiritual. Y créeme que cuando salían de esas conversaciones, sus vidas nunca volvían a ser igual. Había restauración tanto en su corazón, en la sociedad, porque ya la sociedad no lo veían como pecadores, sino lo veían como un hombre, una mujer totalmente diferente. Y estar sentado a la mesa con Jesús tiene un significado muy tremendo. En Israel, sentarse a la mesa con alguien era tener intimidad, era poder conversar de lo más profundo de tu corazón, aquello que nadie podía saber o entender. Y probablemente tener conversaciones tan profundas, podía salir allí transformado totalmente. Y eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace la relación. La relación te va a hacer entender el propósito de Dios en tu vida, te va a hacer entender para qué fuiste creado, te vas a hacer entender para qué vives o para qué necesitas a Dios. En cambio, la religión te va a llevar a vivir en apariencias, en solamente cumplir reglas, rituales, hasta van a transgiversar la palabra de Dios a su conveniencia. Los religiosos pensaban, nosotros sí somos dignos, ellos no. Jesús decía, nadie lo es. Por eso vine a salvar. La religión te hace creer que debes limpiarte para agradar a Dios. La relación con Jesús te limpia cuando te acercas a Él. Y hay una pregunta que te quiero hacer en esta noche, mañana, tarde, no sé en qué horario puedas ver este video. ¿Te identificas más con los que se sentaron a la mesa con Jesús o los que critican desde afuera? ¿Con cuál tú te relacionas? Wow, si me haces esta pregunta a mí, yo sinceramente tengo que abrir mi corazón contigo, tú que me escuchas. Me he comportado como los fariseos. No he tenido compasión con aquellas personas que Jesús vino a morir. A veces me olvido de que yo también estaba en esa condición apartado, alejado de Dios, y a veces por quererme creer espiritual he perdido oportunidades de comer con ellos. Y sí, otras muchas veces también he tenido esa compasión, pero es en ello lo que estoy yo trabajando para que cuando pueda sentarme a la mesa no pueda discriminar a nadie y pueda amarlos como Jesús me ama a mí, porque dice la Biblia de que Él nos amó primero para nosotros amar. El mundo nunca va a amar como Jesús ama, porque el amor de Jesús es ágape, es incondicional, es un amor que nadie lo va a tener, sinceramente, a menos que te acerques a Él con un corazón dispuesto a conocerlo. Porque cuando tú pasas tiempo con una persona, te conviertes y tienes rasgos de esas personas. Así que bueno, el propósito de estos videos es que juntos podamos llegar a ellos. Porque sí, quizás yo estoy haciendo estos videos y me puedas decir, oye, qué bonito se escucha, pero a mí también me falta cambiar mucho. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder irlo conociendo poco a poco y que tuve un encuentro con Él. Pero eso no basta. No solo basta con tener un encuentro, sino que todos los días podamos tener un encuentro. Tal vez has vivido creyendo que acercarte a Dios es cumplir una lista de reglas, pero Jesús no te está llamando a una religión vacía, te está llamando a una relación real con Él. Él dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No se trata de que seas perfecto, se trata de que seas honesto con tu corazón. Jesús prefirió una cena con un pecador arrepentido antes que una reunión con hipócritas que creían no necesitarlo. Hoy te animo a dejar las apariencias y venir tal como eres. Jesús no vino a condenar, vino a salvarte. Él quiere hacer morada en tu vida, pero necesita que le abras la puerta. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Habla con Dios, no con palabras religiosas, con palabras sinceras. Y si quieres seguir aprendiendo más
a cómo relacionarte con Dios, escríbeme acá en los comentarios para seguir hablando de estos temas. Probablemente más adelante también haga una transmisión en vivo para así seguir estudiando la palabra de Dios y juntos ser transformados por el único Dios que vive. No hay ninguna religión que te acerque a Dios. La única manera de acercarte a Dios es a través de Jesús, como dice en su palabra. Él es el pan de vida y el que come de ese pan más nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Gracias por ver este video, gracias por si llegaste hasta aquí. Te pediría de gran favor que puedas suscribirte, darle me gusta a este video y puedas compartirlo con alguien que tú sepas que lo necesita. Esto es para seguir expandiendo el mensaje de Dios a muchas personas que aún no lo conocen, y si lo conocen puedan seguir afirmando más su fe. Si se han apartado puedan volver. Así que gracias y como siempre te digo, nos vemos en la próxima.